consume? ¿Cuánto se necesita para abastecer una casa? Me parece rara la pregunta. Vamos a analizar. ¿Cuántas casas pueden ser abastecidas durante un mes con la energía de un rayo? Hmm, La pregunta es, ¿y cuánto consume una casa en promedio? Es un dato que no te dan, ¿ah? A ver. Ahí está el inconveniente. No te dan el dato de consumo por mes de una casa. A ver. Quiero analizar bien esto. Vamos a ver. Tenemos la diferencia potencial que se genera, que es de 2,5 por 10 a la 9. La corriente que se genera de 2 por 10 a la 5 amperes. Y el intervalo que se produce la descarga. Listo, intervalo de tiempo. Entonces en ese tiempo se genera esa descarga eléctrica, ¿no? De 1 milino, 1 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces, lo que nosotros podemos calcular aquí es la potencia. Bueno, en realidad puedo calcular la energía, pues, ¿no? La energía. A ver, sabemos que la potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Listo? Y la energía es igual a la potencia por el tiempo. Intervalo de tiempo o tiempo transcurrido. Ya está. Entonces, la energía que se produce para este instante de tiempo sería la potencia, que sería el voltaje por corriente, y esto multiplicado por el intervalo de tiempo, que sería aproximadamente, a ver, voltaje 2,5 por 10 a la 9. ¿Listo? Por la corriente, que sería 2 por 10 a la 5 en amperes. Y el tiempo sería 1 por 10 a la menos 3. Pero eso sería para ese tiempo. Ahí me piden para un mes. Pero igual, sigue habiendo una falta de datos, porque yo no sé cuánta energía consume. ¿Listo? A ver. Ahora, sí, faltaría ese dato, amigo David, ¿ah? Porque yo puedo calcular la energía, pero yo no sé cuánto es lo que consume una casa en promedio. Acá me dicen, mira, según información, el consumo promedio es de 270 kilowatt hora.
el consumo promedio por una casa. Pero acá no me dice ese dato. ¿Será este valor el que está considerando? A ver, para que más o menos me entiendan. Mira. ¿Cómo se podría plantear si es que me lo dan? Lo primero es que debo trabajar en kilowatt hora, obligatoriamente. Entonces, cuando yo multiplico el voltaje por la corriente, me sale en watt. ¿Listo? Pero debo colocarlo en kilowatt. Así que voy a poner las unidades, ¿ya? Voltaje 2,5. Vamos a ver si esa es la idea. Por la corriente, que sería 2 por 10 a la 5. Ya está. Esto me va a salir en watt. Voltaje por corriente. ¿Está? De acá formo el kilo, que sería un 10 al cubo. Por el tiempo. El tiempo sería 1 por 10 a la menos 3. Pero eso está en segundos. Yo lo quiero pasar a horas. Entonces para pasar a horas, convierto, a ver, por una hora, ¿a qué es igual? A 3600 segundos. ¿Correcto? Ya está. Entonces con esto ya podemos simplificar segundo con segundos y por acá formo el kilowatt. ¿Listo? Entonces me quedaría que la energía es igual a 2,5 por 2 sería 5. De aquí voy a separar un 10 al cubo. Entonces 10 al cuadrado por 10 al cubo. Este va a ser mi kilowatt. Entonces me queda un 10 al cuadrado. Por 10 a la 9 te quedaría 10 a la 7. Y por acá 10 a la menos 3, 10 a la 4. 10 a la 4. ¿Listo? Ahora con dos ceritos, 10 al cuadrado. ¿Por qué dos ceritos? Porque acá hay uno, dos ceritos. 10 al cuadrado. Y esto entre 36. Listo. Entonces esto sería kilowatt hora. Entonces esta es la energía que produce un rayo. Esta es la energía que produce un rayo. Aproximadamente cuánto sería. A ver. Es mucho, ¿eh? Sería 5.500 entre 36. ¿Te das cuenta? No es mucho. Claro, es que considerando 270. Ese es el problema. Profesor, si lo 2,5. busco lo solucionar y se lo envío para que lo analice. Sí, sí, mejor, porque yo considero que falta un dato, porque yo no puedo saber cuánto consume una casa. Ya, un ratito, ahorita lo busco, porque ese es de un boletín pasado. Boletín. Curioso. Propuesta debe ser, tal vez. Con mucha más razón. 270, no, una casa consume 10, 12 acá en Perú, si no me equivoco, pero acá aparece 270. Ese es el dato que faltaría según mi punto de vista, pues. Ya lo subí, profesor. Listo, ya lo vi ya.
Ya ver. ¿Te das cuenta que ahí en la operación están calculando la potencia? Bueno, no la potencia. Están calculando la energía. Han puesto P, pero es energía. Sí, sí lo notas, ¿cierto? Sí, profesor, porque Es es potencia por tiempo. Ajá, entonces han calculado la energía y han considerado 1,4 por 10 a la 5. A ver, lo que yo he operado, ¿cuánto salía? Ya, ahí le salió 1,4 por 10 a la 5. Y luego han dividido entre un número. Es decir, esa energía total que han tenido lo han dividido entre un número. ¿Entre qué número han dividido? En 3,5 por 10 al cuadrado. ¿De dónde sale ese número? ¿Te das cuenta? Ajá, por eso estaba perdido cuando vi eso, no sabía Claro, es cómo que, resolver. claro, acá han considerado que el consumo de una casa es de 3,5 por 10 al cuadrado kilowatt hora, pues, ¿no? Lo más probable. Entonces, cuando yo divido la energía total que tengo entre la energía que consume cada casa, ¿listo? Al dividir esas dos cantidades, obtendría la cantidad de casas que puedo abastecer, pues. ¿Listo? Por eso te mencionaba, faltaría ese dato, pues, ¿no? Faltaría ese dato. En este problema han considerado acá consumo de casa, ¿cuánto? ¿Dónde está? El 3,5 por 10 al cuadrado. Esto es lo que consume cada casa. Me imagino kilowatt hora, lo más probable. Listo. Claro, no ibas a tener problema porque falta ese dato, pues. En el problema no te mencionan ese dato. ¿Listo, David? Sí, profesor, ya lo entendí. Ya, entonces, la idea principal aquí es para que no nos enfrasquemos solamente en un problema como este, sino en la idea, que es lo más importante, que ya antes ha venido, problemas similares, pero básicamente para calcular la energía. Es decir, tú calculas la energía que te produce, en este caso, un rayo, o que produce tal vez un aparato eléctrico, o lo que produce la fuente de energía principal que te vayan a decir, y con esa energía tú vas a empezar a analizar, pues, ¿no? Por ejemplo, te pueden decir, lo que ha venido antes normalmente es calcule cuánto se pagaría por el consumo del uso de una refrigeradora en un mes, por ejemplo, ¿no? Pero cuando te hablan del consumo y cuánto vas a pagar, te tienen que decir de dato, cuánto se paga por cada kilowatt hora, por ejemplo. Dice, por cada Ah, kilowatt hora, sí sé a qué se refiere, profesor. He visto reciencito un problema así en la pre. claro, y eso sí ha venido muchas veces, esos casos. Entonces, básicamente, o lo principal, es que tú encuentres qué cosa, la energía, pues, ¿no? ¿Listo? Una vez que tengas la energía, ya analizas lo que te piden, pues, ¿no? Entonces, acá también ha ocurrido lo mismo. Yo necesito saber la energía, en este caso, que produce el rayo, pues, ¿no? Y con esa energía, tú ya dices, a ver, yo tengo esta energía. Y si cada casa consume esta cantidad de energía, ¿cuántas casas alimento? Las divido nada más. ¿Correcto? Solamente que en este problema no me dieron el dato del consumo de energía de cada casa. ¿Correcto? Ese es el dato que faltaba. Y ahí clarito ves en la solución, pues, ¿no? Que faltó ese dato. Listo. A ver, entonces ya podemos dejar ese problema porque ya tenemos se puede decir, el error que faltó, ¿no? A ver, veamos este acá. ¿Se refiere a ese tipo de problema, profesor? Acabo de verlo. Es así, parecido al que da su ejemplo. Claro, claro. Y ahí la dificultad es en calcular la energía, pero darle forma al kilowatt hora, ¿cierto? Porque nosotros estamos acostumbrados a calcular la energía, pero ¿en qué? En joules, ¿cierto? Estamos acostumbrados a operar y calcularlo en joule. Cuando tú calculas la energía, por ejemplo, aquí este problema, la energía es igual a voltaje por corriente por tiempo, esto te debe salir en joules.
Disculpa, en joules por segundo o en watts, mejor dicho. Solamente en watts. Watt por segundo. Watt por segundo, ahí está. Watt por segundos. O mejor dicho que es joule, pues no al final de cuentas. Joules. Pero nosotros no queremos la energía en joules, queremos en kilowatt hora. Entonces, cuando quiero en kilowatt hora, tienes que darle forma. ¿Cómo le doy forma? Esta primera parte, ¿qué cosa es? Esto es watt. ¿Listo? Y acá el tiempo es en segundos. Entonces, cuando tú multiplicas watt por segundos, te sale joules. Entonces, cada una de las partes tienes que dar forma a kilowatt y los segundos debe pasarlos a horas. Claro, pero en ese problema te da el tiempo en horas, y así no creo que sea necesario, ¿no, profesor? Claro, acá ya no es necesario, pues, ¿no? Ya no es necesario, porque ya tú reemplazas el tiempo y lo reemplazas en horas. ¿Está bien? Sí, ya se ha resuelto este problema, ¿cierto? Sí, profesor, solo quería complementar con el ejemplo que dio usted. Sí, excelente. A ver, tenemos este también. Ya, pero antes de hacer este, vamos a darle tiempo también a tus compañeros que han ingresado. ¿Está bien? Vamos Sí, profesor, alternando no hay así. problema. Listo. A ver, ¿quiénes más han ingresado? Buenos días, Ana, ¿qué tal? Buenos días, Melody, ¿qué tal? A ver, Ana tiene una pregunta por ahí. Una gráfica me ha mandado. Profe, ¿luego podría explicar este ejercicio? A ver, Ana. ¿Es un ejercicio? Ah, ya. De clase. A ver, vamos a ver. Dice, la figura muestra un electrón que ingresa a la región entre dos polos de dos imanes, determina la dirección de la fuerza magnética que experimentan los electrones. Ya. Ya, dime, ¿cuál es tu consulta de manera particular? Porque como ya se ha plasmado la solución, no sé cuál ha sido el proceso que han seguido. O dime que... Debo suponer que esta es la gráfica que te dan, ¿no? No es que el Ujú. profesor haya hecho esa gráfica. Te dan esta gráfica y te dan un electrón que pasa a través de ellos, ¿cierto? Ajá. Ahora, ya, me imagino que las líneas del campo generado puede ser parte de la gráfica, pero tú también lo Profe, puedes deducir, ¿cierto? eso es que te daba sin nada, o sea, te daba solo los dos sobre Los una dos gráfica. imanes. Ajá. Ya. Ah, entonces el profesor ha completado, o tú debes completar cómo son las líneas de campo para saber la orientación del campo magnético, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos un imán solito, imaginemos, que no esté interactuando con nadie más, tenemos dos polos, norte y sur. Sabemos por teoría que el campo, las líneas de fuerza del campo magnético, siempre van de norte a sur, ¿cierto? Norte a sur, norte a sur. Siempre. Y son líneas continuas y cerradas, ¿correcto? Ya. Ahora, ¿qué pasa cuando un imán interactúa con otro? Al interactuar, lo que va a ocurrir es que entre estos dos se van a generar campos que se superpongan o campos que se repelen. Por eso hay imanes que se atraen o imanes que se van a repeler. Lo mismo ocurre con las cargas eléctricas. No sé si recordarás tú en algún momento, tenemos una carga positiva con otra positiva. ¿Cómo interactúan estas? Mediante una repulsión, ¿cierto? Yo sé que la fuerza es repulsión porque son positiva y positiva. Negativa y negativa también. Pero lo bonito e interesante es cómo interactúan sus campos al haber una repulsión. Al haber una repulsión, sus campos yo sé que son salientes, pero mira, la repulsión generaría que se distorsione ese campo eléctrico, generándose así un cambio de dirección de las líneas de campo muy cercanas a la partícula cargada. Ya luego se estabilizan un poco porque se están alejando, pues, ¿no? Pero más o menos ocurre eso. Al haber una repulsión, sus líneas de campo se distorsionan, generándose así una línea asíntota. ¿Qué es una línea asíntota? Una línea que no va a ser penetrada, no se va a pasar de esa línea, una frontera. Pero eso es cuando son positivo y negativo, positivo y positivo.
¿Qué pasaría si es una positiva y una negativa? Sabemos que hay una interacción entre ellas y es de atracción. Y cuando hay atracción, ¿qué es lo que ocurre? Sus campos se superponen, generándose así campos que salen de la positiva a la negativa. Profe, ¿todas sus líneas? No, no todas sus líneas. Algunas simplemente salen hacia otra dirección, pero otras sí se van a superponer. Esto ya va a depender de la cantidad de carga que tienen, la distancia de separación y muchos factores más. Pero normalmente ocurre esta distorsión, ¿correcto? Entonces ya vemos lo que ocurre con las cargas, cuando hay atracción y cuando hay repulsión, ¿correcto? Ahora, en este caso es lo mismo pero con imanes. Dos imanes están interactuando a partir del norte con sur. Y cuando hay norte y sur, ¿cómo es la interacción entre ellos? A través de líneas de campo. Tú sabes que norte y sur se atraen, ¿cierto? Al haber atracción va a ser muy parecido a esto, donde van a haber campos magnéticos que se van a superponer. Al superponerse, mira lo que se generan. Se genera entre ellos un campo que sale de norte y llega a sur. Norte a sur, norte a sur, norte a sur. Entonces, hasta ahí sí se entendió el por qué cada línea. Ajá, sí, profesor. Listo. Entonces, como yo ya tengo la dirección del campo magnético, que creo que ha sido la parte principal de esto, ya viene lo complementario, que es identificar. Si ya sé el campo, ya sé cómo se mueve la partícula cargada, que es un electrón, ¿hacia dónde sería la fuerza? ¿Hacia dónde sería la fuerza? Entonces ahí viene ya la regla de la mano derecha para la fuerza magnética. Y la pregunta Profesor, es, dime, profesor, dime. disculpe, ¿podría ser, bueno, como un resumen de lo de la mano derecha? Porque creo que nos mencionaron varias. Claro, en la teoría, bueno, el profesor tal vez te ha mencionado que hay tres opciones posibles, pero al final son opciones. Uno decide qué método usar. Si ya has trabajado antes con un método de la mano derecha y lo has trabajado muchas veces, yo recomiendo siempre mantener ese método porque ya lo has trabajado. No es que un método sea mejor que el otro, los tres métodos son lo mismo, solamente que si lo practicas lo suficiente, los problemas van a ser más sencillos de analizar. Yo observo aquí que tu profesor ha trabajado el método de la mano derecha, pero en forma de una palma, ¿cierto? Ajá, sí. Ya, personalmente yo no trabajo con ese método. Yo Profe, creo que trabajo, en la teoría de, bueno, que nos da, estaba con el de la pistolita, creo, ¿no? Bueno, sí, eh, sí. creo que sí, pero como te dije son métodos diferentes. Yo justo acá tenía el método de la pistolita porque es el método que yo trabajo. Yo trabajo este método, el método de la pistolita. Ahora, ¿por qué trabajo el método de la pistolita? ¿Porque es mejor? No necesariamente, sino que para mí es más fácil, para mí, más sencillo recordarla. Para mí es más sencillo recordar. ¿Por qué? Porque es una pistolita y yo lo relaciono con lo que veo. Tú cuando tienes una pistolita y trabajas con una pistolita en tu mano, tú sabes que las pistolas tienen funciones cada parte. Por ejemplo, una pistolita tiene un cañón, ¿cierto? Y por el cañón, ¿qué cosas salen? Las balas, las cargas. Entonces, para mí el cañón, ¿qué cosa representa? La dirección por donde salen las balas. Por lo tanto, para mí el cañón, o el dedito que está apuntando hacia adelante, sería la velocidad de las partículas. Ah, profe, entonces sí tiene sentido, pues, ¿no? Luego, ¿qué más? Tú sabes que en una pistola en la parte de atrás hay un gatillo de seguridad, pues, ¿no? Es el que a veces presionan y hace el sonido, ¿cierto? Gatillo de seguridad. O también en un revólver, el martillo, es el que hace sonido y es que genera la seguridad también en una pistola. Por lo tanto, si para mí representa seguridad y hace el sonido de seguridad, entonces, ¿qué cosa podría representar? Fuerza. Yo lo relaciono así, ¿no? Ah, seguridad, fuerza. Por lo tanto, los otros deditos que te quedan, bueno, uno o tres para mí, ¿qué representaría? El campo magnético.
¿Te das cuenta? Entonces, para mí es más práctico recordar la pistolita. Y es el método que yo uso personalmente. ¿Listo? Pero si tú trabajas otro método, no hay problema. ¿Listo? Con todos los métodos sale igual. Entonces, si yo tengo el método de la pistolita, tal vez lo podemos intentar para ver si nos sale, tal vez se adapta más a ti que otro método, o dime tú con cuál trabajas tú. Yo trabajo El con primero. con el que está en el ejemplo del profe, con eso, pero Con el método de el de la la palma. pistolita también me confunde un poco. ¿Te das cuenta? A ti te confunde, a mí no tanto. A mí me confunde más el de la palma. ¿Listo? Entonces ahí ya va a depender de qué método usas. Yo no puedo usar el método de la palma porque me confundo. Y tratar de explicarte con el método de la palma sería confundirte a ti. Porque si yo me confundo, imagínate tú. ¿Te das cuenta? Entonces cada uno usa su propio método. ¿Listo? Pero lo principal es que tú identifiques o cuál sería el proceso para analizar. Mira, lo primero es que yo tengo ya la dirección del campo. El campo es a la derecha, principalmente. Luego, la dirección de la velocidad. Entonces, tú con la mano, ¿qué tienes que hacer? Representar estos dos. Representar estos dos. ¿Listo? Considerando que la partícula que se está moviendo es negativa. ¿Listo? Representa los dos. Profe, a ver, ¿yo cómo lo haría con la pistolita? Digo, yo tengo mi pistolita. Como está en la, como le dije a los chicos de manera virtual, como no puedo, nos tomamos de manera presencial, que sería distinto la explicación, yo les digo, coloquen su mano igualito como está en la gráfica. Igualito que está en la gráfica. Ah, profe, está apuntando hacia la izquierda. Igualito, igualito, como está en la pantalla. Apunto hacia la izquierda, la fuerza hacia arriba y el campo sería un campo saliente, mirando hacia ti. Entonces lo que vamos a hacer es recrear la gráfica que tenemos aquí, ¿no? Velocidad hacia arriba, campo a la derecha. Entonces, a ver, si tu velocidad está apuntando hacia la izquierda, pero yo quiero que apunte hacia arriba, entonces tu mano lo giras, pues, ¿no? Solamente lo giro, profe. Sí, lo giras. Entonces ya estarías apuntando hacia arriba. Solamente has girado 90 grados en sentido horario. Entonces ahora estás apuntando hacia arriba. Pero estás apuntando hacia arriba, pero tu dedo gordito, que es la fuerza, está apuntando a la derecha. Y tu campo está apuntando hacia ti. Ya, entonces ya igualaste la dirección de la velocidad. Ya igualaste la dirección de la velocidad. Entonces ahora me falta igualar la dirección del campo. Entonces para igualar la dirección del campo, ¿qué hago? Profe, quiero que mi campo vaya a la derecha. Entonces ahora tu mano, tu muñeca lo giras. Lo giras. Y al girar, te vas a dar cuenta que ahora el campo va a la derecha. La velocidad no ha cambiado porque sigue siendo hacia arriba. Pero tu dedo gordito ahora apunta hacia dónde. Tu dedo gordito apunta hacia dónde. Hacia adentro. Apunta hacia adentro. Entonces mi dedo gordito me está diciendo que debe a la fuerza apuntar hacia adentro, es decir, entrante. Profesor, espera. ¿Entrante? Sí, pero con la mano derecha. Profesor, pero ahí me dice que debe ser saliente porque he hecho puntitos. Sí, porque es carga negativa. Recuerda que cuando tú cambias de carga, el sentido va a cambiar. A mí me salió entrante porque estoy usando la derecha para carga positiva. Por lo tanto, realmente, ¿cuál debe ser? Saliente. ¿Te das cuenta? Porque es carga negativa. ¿Listo? Entonces, ahí ya como te dije, va a depender del método que tú hagas, pues, ¿no? Que tú utilices, que tú hayas practicado lo necesario. Profe, si había otra manera que era con la mano izquierda y si aplicabas eso ya no era necesario que lo cambies la dirección por el signo, ¿no? De la carga. ¿O Claro, sí? por ejemplo, cuando yo trabajaba, bueno, cuando yo enseñaba de manera presencial, yo usaba las dos manos porque había facilidad de poder explicar rápidamente, pues, ¿no? Obviamente acá la virtualidad, en este caso, también puede limitarnos un poco, ¿no? Pero sí, también tú puedes hacer eso, ¿no? Incluso yo les recomiendo a veces, ¿no? Que usen las dos manos, porque a veces no sé si les habrá pasado a ustedes, que usas tu mano derecha y a la hora de formar, como que tu mano gira demasiado, se dobla demasiado y es complicado, ¿cierto? Si es que no tienes plasticidad o facilidad de doblar tu mano, tu muñeca. Entonces algunos chicos tienen esa dificultad, ¿no? De que no pueden girar su mano, a veces su mano se dobla demasiado y dice, ah, no se puede, profesor, y se confunden más, ¿cierto?
Claro, efectivamente, giras tanto que dices, ah, ¿qué ha pasado? No sé, y ahí se distorsionan tus dedos. Ya tus dedos no se mantienen igual. Entonces le digo, cuando ocurra eso, cambia de mano. Porque si con la derecha tú tienes dificultades, lo más probable es que con la izquierda sea más sencillo. Pero cuando tú cambias de mano, no te olvides que has cambiado de mano. Y si cambias de mano, entonces lo que te salga, le debes cambiar de dirección. Por ejemplo, si con la mano izquierda te salió hacia arriba y bonito, rapidito te salió, ah, entonces realmente hacia dónde debe ser, hacia abajo. Debe ser hacia abajo. ¿Te das cuenta? Con la mano izquierda es lo mismo. Mira, solamente agarras tu mano y luego te lo giras nada más. Acá. Tu mano izquierda va a estar así. Ahí está, la derecha y la izquierda. Solamente que para la izquierda es para cargas negativas. ¿Listo? Por eso yo a veces en clase yo le digo, chicos, ustedes van a ser como vaqueros. Van a usar la derecha y van a hacer la izquierda. Derecha positivas, izquierda negativas. Pero si tienen dificultades con la derecha, cambien de mano. Y si cambian de mano, no se olviden que cambiaron de mano. Y si cambiaron de mano, lo que te salga al final, le cambias de dirección. Si te salió hacia arriba, realmente debe ser hacia abajo. Y si te salió entrante, realmente debe ser saliente. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo te podría aconsejar, ¿no? Yo Profe, uso el método disculpe, de la era pistolita. Dime, dime. entrante si es que es positivo y saliente si es que es negativo, ¿no? En este caso. Claro, para carga positiva, si es que trabajamos con carga positiva, que es la derecha, la fuerza te iba a salir entrante, sí. ¿Listo? Pero para nosotros, al ser negativa, le cambié de dirección. Le cambié la orientación, pues, ¿no? Ya no es entrante, sino saliente. ¿Está bien? Profe, ¿eso lo deduce usted? O sea, ¿usted deduce la dirección de la fuerza magnética por eso que está aplicando o siempre va a ser así, de entrante positivo la carga y saliente negativo o algo así? ¿A qué te refieres? Yo he encontrado la dirección de la... Si tú usas la mano izquierda, tú encuentras esto. Y es lo correcto, porque al ser izquierda es porque es negativa. ¿Listo? Solito te sale. Por ejemplo, con tu mano izquierda trata de formarlo y ahí se va a formar solitito. Mira, si tú pones con tu mano izquierda, la gráfica sería más o menos así. Con una pistolita, obviamente, ¿no? Sería algo así, ¿no? Acá el dedito, que es la velocidad. Y estoy graficando a mi mano, por si acaso. Acá los tres deditos juntos. Uno, dos, ahí está. Y por acá el dedo gordo. Mi dedo gordito, acá la uña. Y acá la palma. Y acá el puño. Así sería mi mano. Si usas la regla, bueno, la mano izquierda en este caso, ¿no? ¿Listo? Ahí te das cuenta. Esto es la velocidad, que sería esto. Acá está el campo, que estaría acá. Y el dedo gordito apunta hacia ti. Por lo tanto, estamos indicando que sería saliente, pues, ¿no? Con la mano izquierda. ¿Listo? Ahora, si usas con la palma, obviamente otra historia sería. Como te dije, yo uso el método de la pistola y con eso voy a morir. En algún momento lo intenté el método de la palma, pero le fui sincero a los chicos, ¿no? Porque los chicos decían, profe, el método de la palma, yo he trabajado el siglo anterior con el método de la palma. Profe, hace 3 siglos sigo trabajando con el método de la palma. Bueno, no hay problema. Lo intentemos. Fracasé en el intento, no me adapté. Conclusión final, has trabajado con un método, muere con ese método. Si no tienes ningún método, yo te puedo aconsejar el que yo uso. ¿Listo? Porque no has usado todavía ninguno. Pero si ya has usado alguno, ya has practicado con ese método, es mejor no confundirse. Es mejor no. Intentarlo con ese método hasta que
lo tengas ya mapeado y sepas cómo girar tu mano, practicar con ese método, para que no te confundas. Yo sí voy a hacer siempre el método de la pistola, probablemente. Pero no significa que desconozca de los demás métodos. Sí los conozco, siempre es importante conocer. Pero siempre va a haber uno que practiques más que el otro, pues, ¿no? Así que enfocarse mejor en uno solamente. Por ahora, ¿no? ¿Correcto? ¿O alguna consulta adicional que tengas? Coméntame, por favor. Profesor, cuando pasa el electrón, ¿afecta en algo o eso no lo entendí? No, pues es cuando pasa el electrón por esas líneas de campo, lo que ocurre es que interactúa con el campo y se genera la fuerza. Ese es básicamente el problema. ¿Qué pasa o cuál sería la dirección de la fuerza cuando el electrón pasa por este campo, ¿no? Entonces, si ese electrón pasa por ese campo, te das cuenta que aparece una fuerza, ¿no? Una fuerza saliente. Profe, entonces, ¿qué ocurre? Significa que ahora esta fuerza va a generar un cambio de dirección en la trayectoria del electrón. Un cambio de dirección. Y eso ha sido problemas que muchas veces se ha tomado no solamente presa Marcos, incluso en admisión, pues. No sé si habrán visto en algún momento que te dan, ¿no? Clásico, creo, ¿ah? Te dan un campo, ya te dan la dirección del campo, ¿no? Acá la dificultad es encontrarlo. Este campo aspita, que significa campo entrante, y te dicen, ¿no? Si ingresa una partícula cargada positiva, ¿hacia dónde se va, no? ¿Hacia arriba, hacia abajo o sigue su camino? ¿Cierto? Y a veces te ponen hasta tres partículas, ¿no? Una positiva, una negativa y una neutra, ¿no? Si fuese neutra, no pasa nada, sigue su camino, no cambia la dirección, porque recuerda que las neutras, al no tener carga, no generan fuerza. Así de sencillo. Pero si es positiva, entonces si es positiva, tú tienes que saber hacia dónde es la fuerza. Si la fuerza es hacia arriba, entonces la partícula hacia dónde se va, hacia arriba. Porque en esa dirección lo están, se puede decir, desviando por la fuerza magnética. Pero si la fuerza es hacia abajo, ¿hacia dónde se desvía la partícula? Hacia abajo. ¿Te das cuenta? Entonces, ese problema ha venido muchas veces en la pre y en admisión también. ¿Listo? Pero como te dije, vinieron con tres partículas, positiva, negativa y neutra, para que lo analices con proposiciones de verdadero y falso. En este caso, a ver si yo te pregunto, una partícula positiva ingresa a un campo entrante. Dime, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia arriba, hacia abajo? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde se iría? ¿Hacia arriba? Hacia arriba, ¿cierto? Porque usando la regla de la mano derecha, tú ubicas tu velocidad a la derecha, el campo entrante hacia la pantalla, hacia el papel, a la pantalla, y tu dedo gordito apuntaría hacia arriba. Entonces, si la fuerza magnética que se genera es una fuerza hacia arriba, entonces la partícula va a empezar a desviarse de esta forma. Y ahí viene otro tema que se ha hecho esta semana, ¿no? Al desviarse, posiblemente genere ¿qué cosa? Una trayectoria circular. ¿Te das cuenta? Entonces ya vas analizando otros casos y otros casos, ¿no? ¿Cuándo se genera una trayectoria circular? Cuando la fuerza magnética es máxima, ¿no? Pero por lo menos para esta pregunta hay una desviación nada más. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. ¿Listo? Y si Profe, fuese negativa, ¿Hacia abajo? hacia abajo. Ahí está, ¿te das cuenta? Lo deduce nada más. Dime qué pasó. ah, hay una parte de la teoría de semana 11 creo que era, que decía que iba la misma dirección la partícula cuando el campo también está en la misma dirección y era carga positiva. Ya, tú estás hablando ahí de campo eléctrico. Ahí es otra cosa. Para el campo eléctrico se cumple. Y ahí no tiene nada que ver la velocidad, por si acaso. La fuerza eléctrica se genera básicamente por existir carga.
Por ejemplo, si hay una carga positiva y una carga negativa. No se están Ah, moviendo, pero por si ese es acaso. campo eléctrico, ese es campo, ¿qué campo es ese de acá? ¿Campo magnético? Este es Porque, campo magnético. ya, ya. Para campo magnético, la partícula tiene que moverse. Para generar fuerza, la partícula se tiene que mover. Para el campo eléctrico, no necesita que la partícula se mueva. La partícula está quieta, pero sobre ella ya se genera una fuerza. Cuando es positiva, la fuerza va en la misma dirección que el campo. Y es igual a carga por campo. En cambio, cuando es negativa, la fuerza eléctrica va en dirección contraria. Contraria al campo. ¿Listo? Son dos cosas distintas. Y ambas tienes que conocerlas. ¿Por qué? Porque ya ha habido casos donde existen problemas donde colocan campo eléctrico y campo magnético a la vez. Si tú revisas examen de admisión y también exámenes de la pre, ya ha habido casos donde se colocan las dos, ¿ya? Así que tienes que conocer ambas, obligatoriamente. Profe, si era cero la carga, dijo que no, no hay dirección, ¿no? No sé. Ajá. Sí, ¿por qué, profesor? Porque recuerda que la fuerza magnética se calcula con carga, rapidez por campo por el seno de teta, ¿cierto? Sí. Ya está. Entonces te das cuenta que para que se genere fuerza necesito tener carga, velocidad, campo y un ángulo de inclinación. ¿Listo? Entonces, si necesito carga, entonces solamente se puede generar fuerza para cargas positivas y negativas, ¿cierto? Si es neutra, no hay carga, entonces no hay fuerza. Ahora, si la partícula está en reposo, ¿habrá fuerza? No. No, No. Entonces, si no hay movimiento, no hay fuerza. Tiene que haber movimiento obligatoriamente. Y si no hay campo, obviamente tampoco. Y el último, el ángulo, que a veces dices, profesor, ya no importa. No, es importante el ángulo. Porque el ángulo es el ángulo que forma ¿quiénes? La velocidad con el campo. Entre estas dos se forma un ángulo. Entonces, ¿qué significa eso? Que para que exista fuerza, entre ellos debe haber un ángulo, obligatoriamente. ¿Qué pasaría si el ángulo es cero? ¿Qué pasaría si este ángulo es cero? Significa que la velocidad y el campo van en la misma dirección, ¿sí o no? Y si la velocidad y el campo van en la misma dirección, el ángulo es cero. ¿Cuánto es el seno de cero? Cero. 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 ¿Te das cuenta que si el ángulo es cero, el seno es cero, ¿hay fuerza? No, No hay fuerza. ¿Te das cuenta? Esos casos particulares uno tiene que conocerlos, saber analizarlos. Entonces también depende del ángulo, porque si el ángulo se hace cero, ya desaparece la fuerza, a pesar de que existan las demás, a pesar de que exista carga, velocidad y campo. Pero como la inclinación es cero, desapareció la fuerza. Ya obviamente cuando el ángulo ya es diferente de cero, la fuerza empieza a aumentar, a disminuir y en algún momento se hace máximo. Cuando la fuerza magnética se hace máxima, la fuerza magnética se hace máxima, ¿para qué ángulo? Para θ igual a 90 grados. Cuando son perpendiculares. ¿Listo? Entonces son casos particulares que debo saber analizar, porque pueden ser preguntas de verdadero o falso. Pues. Por ejemplo, los dos casos que te menciono son perpendicular y paralelo. Pues, ¿no? Cuando la partícula se mueve de forma paralela al campo, que es justo esto de acá, cuando la partícula se mueve paralela al campo, no hay fuerza magnética. Pero si la partícula se mueve perpendicular al campo, aquí la fuerza magnética es cero, aquí la fuerza magnética es máxima. Cuando la partícula se mueve de forma perpendicular al campo, la fuerza magnética es máxima. Y si es paralelo, la fuerza magnética es cero. ¿Te das cuenta? Esos casos particulares tengo que conocerlos, saber de dónde vienen. Y eso es por la inclinación. Hay mucho por analizar acá.
Hay bastantes casos que nos puedan venir y han venido antes. Tal vez no la dificultad no es operativa, pero sí analítica a veces. Y eso es lo que tengo que tener claro yo en estos casos de temas, por lo menos, ¿no? ¿Correcto, chicas? Profe, Sí, podría ser las 7 de clases, pero solo la parte de la dirección. Ya, 7 clases. ¿Es el de la semicircunferencia, me parece? Sí. A ver, te ayudo con la dirección. Dice, va una partícula con carga eléctrica negativa, cuya razón de carga entre masa es 10 a la 12, tiene tiene en el punto A una rapidez, como se indica en la figura. Determine la magnitud y dirección del campo magnético uniforme para que la partícula describa la semicircunferencia entre los puntos A y C. A ver, lo primero es, yo ya tengo la dirección de la velocidad. La velocidad es hacia arriba. La carga es negativa. Por lo tanto, debería usar la regla de la mano izquierda por ser negativa, ¿cierto? ¿Me sigue? Más o menos tu mano destra así. ¿Ya? Por ser negativa. Negativa, ¿ya? Ya está. Ahora, el problema es que yo no puedo saber la dirección del campo si es que no conozco la dirección de la fuerza. Recuerda que son tres cantidades, ¿no? Velocidad, campo y fuerza. Entonces, para conocer una de ellas necesito dos. Ya tengo la velocidad. Me falta la fuerza para saber el campo. Y para eso te dan la trayectoria, pues. ¿Por qué, profesor? Porque ya hemos mencionado hace un momento, mira, tú me has mencionado, que esta partícula se distorsiona hacia arriba. Y también lo mencioné, es que si se distorsiona hacia arriba o se desvía hacia arriba, entonces hacia arriba se estaría formando ¿qué cosa? Una circunferencia. Ah, profesor, entonces, ¿aquí ha ocurrido esto? Sí. Entonces debo identificar, a ver, la trayectoria que está siguiendo la partícula es toda esta circunferencia. Por lo tanto, ¿qué se va a cumplir Profe, siempre? Dime. ¿C en ese caso va a ser tu punto de referencia o algo así? No, C es, si te dicen acá, semicircunferencia AC. ¿Qué significa eso? Que de A hasta C es el diámetro. Ah, eso me tenía duda. Pensé que era como base para tu radio y todo era en general, pero no, no, es solo la mitad o La algo mitad, así. porque es una semicircunferencia, la mitad. Entonces me están diciendo que aquí en este punto debe estar el centro. Entonces 10 centímetros es tu radio. ¿Listo? Entonces una vez que tú hayas ubicado el centro, aquí viene el análisis. Mira. Para que se genere esta trayectoria circular debe haber una fuerza magnética. Y en una trayectoria circular siempre, escucha bien, siempre la fuerza magnética hacia dónde apunta, hacia el centro. Siempre. Profesor, pero la partícula puede estar acá. Sí, puede estar ahí. Y si se ubica ahí, justo ahí, la fuerza magnética apunta hacia el centro. Profe, ¿Listo? en clases el profesor puso que la fuerza magnética era igual a la fuerza centrípeta. Entonces es por eso, porque como es la resultante o algo Ujú, así. porque es la única fuerza que va dirigida hacia el centro. Entonces, como la fuerza magnética es la única fuerza y la fuerza culpable de que esta trayectoria circular se genere, entonces la fuerza magnética se está comportando como una fuerza centrípeta. Y al comportarse de esa manera, yo digo, fuerza magnética es carga, rapidez por campo. El seno va a ser 1 porque forma 90 grados, ¿ya? Igual a fuerza centrípeta, que es masa por la aceleración centrípeta, pero la aceleración centrípeta no se usa normalmente, se usa más la velocidad al cuadrado sobre el radio. Y aquí ya comienza tu análisis, ¿no? Velocidad, velocidad se van, y por acá te queda que carga por campo es igual a masa por la velocidad enter radio. ¿Listo? Y al tener esto ya tú puedes calcular lo que se te venga en gana.
Porque tú puedes despejar la velocidad, puedes despejar el radio, puedes despejar la carga y todo lo que yo quiera. Incluso, mira, puedo formar carga sobre masa, ¿no? Carga sobre masa. La masa pasa a dividir, carga sobre masa. Profesor, pero si no me preguntan velocidad, bueno, recuerda que la velocidad es igual a omega por R. Velocidad angular también. Reemplazas y ya trabajas con la velocidad angular. ¿Te das cuenta? Entonces ahí vas analizando en base a la pregunta. Pero lo más importante de esto es que entiendas, o que entiendan todos, que la fuerza magnética apunta hacia el centro. Entonces, profesor, usted me está diciendo que ahora la fuerza magnética es a la derecha. Sí, justo en el punto A es a la derecha. Si la fuerza es a la derecha, la velocidad es hacia arriba, usando la regla de la mano izquierda, porque es una carga negativa, dime, ¿cómo sería? Entonces, como les digo, ¿no? ¿Entrando? Pongan su mano igualito y se van a dar cuenta que el campo va a ser entrante, efectivamente. El campo magnético va a ser entrante. Listo. Y al ser entrante, tú descartas este, descartas este y descartas este. Tu respuesta está por acá. Nada más. Ya, el valor, profesor, el valor lo calculas con esta fórmula. Listo. ¿Te das cuenta? Así lo tengo que hacer. Profe, si no me dieran una circunferencia y solo me dieran la velocidad, entonces no se puede hallar la dirección, ¿no? No, porque con una sola cantidad física no puedo saber. Necesito el otro. Recuerda que son tres. De esos tres necesito dos para calcular el tercero. Te tienen que dar un indicio, algo. Si no te dan la semicircunferencia, no sabría. No podría. No se puede. Tienen que darte. ¿Está bien? Listo. Excelente. Yo uso el método de la pistolita y uso mano derecha y mano izquierda cada rato. Bueno, yo lo puedo usar porque ya he practicado lo suficiente. Pero es algo que también los chicos ustedes también pueden hacer, ¿no? Practicar lo suficiente para poder ya saber qué hacer en un caso donde graficar sea complejo, tedioso, ¿no? ¿Listo? Excelente, me lo dije también. Ya, a ver, teníamos una pregunta pendiente de nuestro compañero por acá. Profesor, luego podría hacer los problemas que envié también por chat, por favor. A ver. Ya lo vi. Listo, vamos a ver este problemita. Generan controversia algunos de ellos, ¿ah? Los problemas que hemos visto contigo están tan interesantes, pero a veces, queramos o no, también faltan datos o algo, ¿no? Vamos a ver qué tal. ¿Estamos ahí, David? Sí, profesor. Listo, ahora analicemos este, a ver ahora. Dice, una esfera de 40 miligramos de masa con una carga positiva de 10 a la menos 9 Coulomb se desplaza con una rapidez de 0,1 metro por segundo. Pregunta, ¿a qué distancia puede acercarse una partícula con carga positiva de 4 tercios por 10 a la menos 9 Coulomb? ¿A qué distancia? Ya, a ver. ¿No me da ninguna gráfica de referencia? Ninguna, ya, ya. Tenemos aquí la esfera que se está moviendo con cierta rapidez. Una rapidez de 0,1 metros por segundo. Carga positiva. ¿Listo? Ya está. Y me dicen, vamos a ponerle carga 1. ¿Listo? Y le dice, ¿a qué distancia puede acercarse a una partícula con carga positiva de 4 tercios por 10 a la menos 9 Coulomb? Ya.
Tiene que haber otra carga positiva. Vamos a poner carga 2. Listo, carga 2. ¿A qué distancia puede acercarse? Vamos a ponerlo por aquí más o menos. Imaginemos ahí. Y te piden la distancia, ¿no? Listo. A ver. Cuando yo tengo dos cargas positivas, en este caso una es positiva también de un valor de 10 a la menos 9 y otra de 4 tercios por 10 a la 9, entre estas dos va a haber una fuerza de repulsión, ¿cierto? Una fuerza de repulsión. Fuerza de repulsión. Fuerza eléctrica, ¿no? Entonces, esta fuerza eléctrica lo que hace es mantenerlas separadas, ¿no? Un poco. La pregunta es, ¿y hasta qué valor podría acercarse a lo mucho? ¿Estás seguro que no hay ni una gráfica de referencia? No, profesor, no tiene gráfica. Parece curioso, porque, a ver, porque ni siquiera sabemos dónde se encuentra ahorita. Es de un examen, profesor. Ujú, interesante. ¿De qué año? A 2018-1. Ah, antes de pandemia. Ya. Rápido. ¿Qué distancia puede acercarse a una partícula con carga positiva de 4 tercios por 10 a la menos 9 coulombs? Parece raro. Fuerza, carga, distancia. Tampoco hay ningún campo. Y una partícula con movimiento todavía. Parece que me parece curioso que hayan preguntado esto sin ninguna gráfica de referencia. Y en el solucionario tampoco consideran ninguna gráfica, porque no ser que se hayan olvidado o algo. No, profesor, no, que ahorita lo envío. Porque me parece curioso. ¿Qué han querido plantear acá? Y 2018, estamos hablando antes de pandemia. Parece interesante, porque no es algo que se vea normalmente, ¿eh? Por eso me parece raro. Porque si la partícula se mueve, entonces estamos hablando del tema de movimiento de cargas electrodinámicas. A menos que. Mientras me vas enviando, voy copiando los problemas que traen sí, por si acaso.
Ana, ¿cuántos problemas son, eh? Todo el boletín me manda para... Profesores selecciona algunos. Ya, ok, ya se carga. Esto es dirección, ¿no? Ujú, son de exámenes de admisión anteriores. Dirección. Acá también acá interacción. Ya, a ver, veo lo que mandas y... bueno, mm, ya, mira. Te voy a mencionar algo y te voy a decepcionar. ¿Ya? Pero por favor, no lo comentes. Y ya entiendo el por qué este problema viene en un examen. Pero no en cualquier examen. Ustedes lo verán ahí en un nombrecito que voy a tapar. ¿Correcto? Ya lo tapé. Listo. Ya. Te voy a explicar algo. Mira, acá hay un pequeño y grave error, creo yo. Y ese se ha cometido o se ha generado primero porque no hay una gráfica de referencia. ¿Listo? Segundo, porque están haciendo un uso inadecuado de las fórmulas. ¿Ya? Paso a explicar. Para todos. También. ¿Qué está ocurriendo aquí? Están considerando que entre las dos partículas hay una fuerza, como yo menciono, de repulsión. ¿Correcto? Pero te das cuenta que ninguna de las partículas es fija. ¿Cierto? Ninguna es fija. Por lo tanto, cualquiera de las dos puede en cualquier momento, mediante esta fuerza eléctrica de repulsión, puede empezar a alejarse, ¿cierto? Separarse más. Claro, si una partícula está sometida a esta partícula se va. Chao, viene por acá. Y la otra también. Entonces, de tal manera que esta partícula 1, con una velocidad a la derecha y una fuerza de esta manera, va a empezar a desviarse un poco. Va a haber una desviación. Ya. Por eso es muy importante haber colocado una gráfica diciendo que esta es fija. Al ser fija, la única que puede moverse es esta. ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí me entienden? Sí, profesor. Ya. Por ese motivo, en muchos problemas tú ves que grafican las partículas y le colocan como que una cuñita ahí para indicar que sea fija, ¿cierto? Porque si no fuese fija, la partícula puede irse a cualquier lado y el problema se terminó, porque ya es otro análisis. Ya, entonces eso para mí faltó. Luego, como ya hay una fuerza fija sobre esta partícula, entonces yo puedo saber, mediante esta fuerza, la partícula empieza a moverse, o puede moverse, pero con cierta aceleración. ¿Listo? Entonces, masa por aceleración es igual a la fuerza. Obviamente esa fuerza es la fuerza eléctrica, que lo está calculando por aquí, no hay problema. Pero en función de la distancia.
¿correcto? Entonces te sale la aceleración así, bonito, mira, ahí está. Pero acá viene el problema, pues. Yo les pregunto a todos ustedes, porque es parte del análisis para todos nosotros, ¿esta aceleración es constante o variable? ¿Es constante o variable? ¿Variable? Es variable, ¿cierto? Porque depende de la distancia. Y mucho más aún para el problema que me mandaban, que no tenía esto, no era fijo, con mucha más razón. Estas partículas en cualquier momento se separan, poco a poco, porque hay fuerza entre ellos. Entonces no es constante, es variable, porque depende de quién, de la distancia. ¿Listo? De la distancia. ¿Te das cuenta? Y luego, ¿qué hacen? Como hay una aceleración, te dicen, analizo esto porque están asumiendo que esta partícula va a empezar a alejarse. A alejarse. ¿Listo? O mejor dicho, esta fuerza eléctrica lo que está haciendo es reducir su velocidad. Pero dime, esta fuerza eléctrica, para que pueda reducir su velocidad, yo necesito saber en qué dirección está la velocidad también, pues, ¿no? Porque mira, acá está la fuerza, en esta dirección está la aceleración. Dime, ¿esta aceleración de forma directa está reduciendo la velocidad? No, ¿cierto? Porque la aceleración va en dirección diferente a la velocidad. Entonces, para que yo pueda aplicar que la velocidad se va a reducir, tiene que decirme así, que la aceleración tenga que tener esta dirección. ¿Te das cuenta? Por eso te digo que tiene que haber habido una gráfica, no la hubo. Entonces yo puedo asumir cualquier lugar. Y cuando asumo cualquier lugar, mira cómo es la aceleración. Y esta aceleración, cuando yo la descompongo una en esta dirección, vamos a poner X, y una hacia arriba, Y. Entonces, ¿qué hace esta aceleración? Reduce esta velocidad. Mira, esta componente reduce esta velocidad. Y esta componente haría que la partícula empiece a subir. A subir. Entonces, ¿te das cuenta? Se generan muchas cosas totalmente distintas. ¿Ya está? Ahora, si me hubiesen dicho, ya, la partícula va, por ejemplo así, yo te hago la gráfica, ¿cómo sería así? Así, positiva y empieza acercándose a una partícula. Es decir, la partícula Q1 se acerca o se mueve hacia la partícula Q2, ya, con una gráfica. Ahí está, bonito. Entonces tú entiendes que la partícula empieza a acercarse. Al inicio estará en cierta distancia. Listo, entonces ahora sí, yo ya sé que la aceleración sobre esta partícula va en dirección opuesta. Por lo tanto, ¿qué pasa con esta velocidad? Se hace cero. Y cuando se hace cero, dime, lo máximo que se puede acercar es cuando la partícula se detiene. ¿Sí o no? Esto sería lo máximo que se acercaría. ¿Listo? Un X, por ejemplo. Y esa sería nuestra pregunta. Por eso te mencionaba si es que había una imagen de respaldo. Porque si no, cualquier situación puede ocurrir. Esto no es de admisión, por si acaso, ¿no? Según lo que tú me has mandado, no es de admisión. Ten cuidado, no es de admisión. Acá abajo dice especial, siglo especial. No es de admisión. ¿Tú sabes por qué en admisión pocas veces ocurren estos inconvenientes? Porque en admisión pasan por filtros y muchos. En cambio, a veces en el siglo especial pasan por filtros sí, pero no tan exhaustivos, como entenderás. Igual puede ocurrir que ocurran errores así, pero es raro. ¿Listo? Por eso te mencionaba, ¿no? Falta una imagen de respaldo, porque si no, no cuadra bien el problema. ¿Listo? Ahora, ¿dónde está la otra parte del inconveniente, del problema? Que quiero que también entiendan todos. Díganme ustedes, chicos, chicas también. Esta fórmula, ¿a qué fórmula corresponde? ¿A qué tipo de movimiento corresponde? MRV. MRV. ¿Todos concuerdan con eso? Ajá, sí. Listo. Una característica del MRV es que su aceleración, ¿cómo debe ser? Constante. Constante.
constante. Y cuando la aceleración es constante, no sé si su profesor tal vez la sabe explicar en un momento, si la aceleración es constante, las fórmulas que se generan son las que se mencionan en clase, pues, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo, la altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración aceleración por el tiempo al cuadrado, y así. Todas las fórmulas salen porque la aceleración es constante. Si la aceleración no es constante, esas fórmulas no salen así. ¿Listo? Y te lo puedo mencionar así breve nada más. No es necesario que los sepan la profundidad, sino que todas estas ecuaciones salen de derivar e integrar otras ecuaciones. ¿Listo? De derivar e integrar las ecuaciones básicas que tú has visto, por ejemplo, en conceptos de cinemática, ¿no? La velocidad se define como desplazamiento sobre tiempo. Cuando tú integras, derivas eso, generas estas fórmulas. Y asumiendo que la aceleración es constante, se forman estas ecuaciones. Pero si la aceleración no es constante, ¿saldrán estas fórmulas de la misma manera? Ya no. Y ahí está el otro problema. Si yo asumo que esta fuerza es variable porque la fuerza depende, escucha bien, la fuerza depende de la distancia, entonces esta fuerza es variable. Y si la fuerza es variable, la aceleración ¿cómo es? Variable, como lo estamos notando por acá. Y si la aceleración es variable, ¿se podría usar esta fórmula? No, no podríamos usarla. Y ahí está el otro inconveniente, pues. ¿Correcto? Así que, déjame decirte, decepcionado yo, con la cabeza abajo, de que esta pregunta está mal planteada, en mi punto de vista. No sé qué piensan ustedes en base a lo que he tratado de sustentar y fundamentar. ¿Me creen o no me creen? Primero, Yo sí, falta profe, gráfica. ¿cuánto lo has dicho? Falta gráfica, creo yo, porque si no, yo plantearía cualquier cosa, ¿cierto? Yo podría correr cualquier cosa. Con una gráfica como esta, el problema estaría más bonito, ¿no? Más bonito, más bonito. Y podría trabajarlo tal vez con energía, por ahí, tal vez, ¿no? Podría ser también, ¿no? Pero ya sería forzar demasiado el cambio. ¿Listo? Entonces, eso quería mencionar. Por eso me parecía raro, no concuerdan la información. Por eso muchas veces se tiene mucho cuidado con los problemas con partículas con velocidad. Es raro. Si te das cuenta, ¿en qué casos nosotros trabajamos partículas en movimiento o partículas con velocidad? Solamente en magnetismo. Es raro encontrarlo en otros casos. En electrostática, electrodinámica, no es raro. No se trabaja con partículas en movimiento. Es raro. ¿Eh? Normalmente en magnetismo. Porque eso es lo que se genera cuando las partículas se mueven. Las partículas al moverse no solamente generan el campo alrededor, sino también generan el campo magnético alrededor. Y es muy delicado tocar ese tema porque ya estamos ingresando al tema de electromagnetismo, estamos ingresando al tema de ondas electromagnéticas y ya se nos escapa de las manos, se puede decir, el sustento teórico que nosotros hacemos a nivel pre, pues. Ya al abarcar esos temas, ya salimos de esas formulitas, vamos a llamarlo así. ¿Correcto? Ya salimos. Así que espero que nos hayamos entendido y que quede claro el qué ha pasado con esta pregunta. Así hubiese sido interesante esto, ¿no? Pero igual, tendría que haberse unos cambios para poder ajustarse bien los datos, ¿no? Pero igual, espero que se haya entendido y el por qué, pues, ¿no? Y me sorprende que haya sido de un examen igual. Ojalá no se... Bueno, 2018, ya, estamos hablando de tiempo. Tal vez ahora no ocurra. A Profe, ver, siempre va de norte a sur eso de las líneas, ¿no? sí, Mm. Pero externamente, dentro, externa, ahí externa. dentro, internamente, Claro, ocurriría eso, se podría decir, ¿no? Gráficamente. Algo práctico como eso, ¿no? Porque ¿cómo cuál? Es siempre que se ha me dicho que las confunde, norte propiedades a de las sur, líneas, sur-norte. por ejemplo, unas propiedades importantes del campo magnético que son líneas continuas y cerradas, ¿no? Y alguno dice, profe, pero si comienza en norte y termina en sur, ¿cómo va a ser cerrada? ¿Dónde se cierra? Se cierra de forma interna. Se cierra de forma interna. Por eso es continua y cerrada. Claro, porque es una propiedad, ¿no? De las líneas de campo, ¿no? Son líneas continuas y cerradas.
Pero tú dices, ah, ya, son continuos porque no hay cortes, ¿no? Pero, profe, ¿y dónde está la continuidad? Ah, es que continúan por internamente. Pero analizar la parte interna ya es otra cosa. Ya tiene que ver si el material es ferromagnético, materiales de... ya otras cosas. Ya nos vamos al tema también relacionado con química, ¿no? La composición del mismo material. Por eso nosotros no analizamos la parte interna, sino solamente la interacción con otros cuerpos. Pero sí, más o menos esa sería tu gráfica internamente, ¿no? De sur vamos a llamarlo así, ¿no? Internamente estaría yendo de sur a norte. ¿Correcto? De sur a norte. Sí, ¿por qué aquí lo Internamente. puso de norte a sur? A ver, ¿dónde? Ah, es que son imanes, pues. Eso de ahí es esto. Es esto. ¿Te das cuenta? Es esto. ¿Lo Hay un notas? espacio entonces, ahí. Claro, entre ellos hay un espacio. Claro. En esa pregunta que tú has sacado la imagen, es... Ujú. Bueno, voy a copiarlo y después hacemos el problema que nos mandaron. La gráfica original, si te das cuenta, es un imán doblado. Está arriba justo, mira. Está acá, arribita. ¿Te das cuenta? No es que sea un imán así, ¿ah? No, no, no. Es un imán doblado. Es decir, por aquí viene y por acá. Entonces yo estoy agarrando solamente donde se concentra las propiedades magnéticas, se podría decir así, ¿no? Ahí se concentra más. Allá, Entonces es profe, como si si... estuviera junto, ahí sí sería de sur a norte. Claro, es que si fuera así, acá norte y sur, el campo que tú trabajas y tienes que analizar no es el interno, sino es el externo. Mm. ¿Ya? Es el que tú trabajas y analizas. El interno no lo analices. ¿Listo? No te van a pedir tampoco. ¿Listo? Entonces, no vayas a confundirte. No va a ser que, profe, acá graficado de norte a sur, pero internamente. No. Este es un imán, este es otro imán. O esta es la parte norte de un imán y esta es la parte sur de otro imán. ¿Correcto? Sí, profe, gracias. Listo. Ya a ver. Resolvamos estas preguntitas que nos mandaron. Antes que se nos acabe la hora. Tratemos de cumplir. Dice. Las figuras muestran arreglos de imanes y esferas de plástico cargadas eléctricamente. Si los imanes y las esferas se encuentran en reposo, imanes y las esferas, imanes, esferas, ya, tres figuras, ¿ya? Determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Uno, en la figura A, la carga se aleja del imán. La carga se aleja del imán. La carga se aleja del imán. Profe, necesito saber qué interacción existe entre estos dos. Entonces, para eso, el imán, ¿qué genera? Campo magnético. Entonces, tú sabes que para un imán el campo magnético, ¿cómo es? Saliente de norte y entrante en sur, ¿cierto? Entonces, podemos decir que para el caso A, este imancito de acá, este imancito, genera su campo magnético de la siguiente manera. ¿Podemos decir así, en esta dirección? ¿Cierto? Profe, pero ¿no debe irse hacia sur? Sí, debe irse. Pero al final lo que está haciendo es esto, ¿no? Generando líneas salientes, así. ¿Listo? Pero para hacer más práctico el análisis, analizamos solamente una de ellas. ¿Ya? Ahora, este es el campo B. Ahora, la partícula cargada es una carga Q negativa. Dime, para saber si se aleja o se acerca, la fuerza magnética es igual a carga, rapidez por campo, por el seno del ángulo. Dime, ¿existe carga? Sí, carga negativa. ¿Existe velocidad? No, ¿cierto? No hay velocidad. Y si no hay velocidad, ¿cuánto es la fuerza? Pero, Cero. Entonces, si no se genera fuerza sobre ese cuerpo, entonces hay atracción, repulsión, se acerca, se aleja, no ocurre nada. Entonces, la primera proposición, ¿cómo sería? ¿La carga se aleja del imán? Falso. ¿Se acerca? Tampoco. No ocurre nada.
¿correcto? Tengan en cuenta eso. Para que se pueda generar fuerza magnética debe haber movimiento en la carga, obligatoriamente. Entonces la primera es falsa, porque no se aleja ni se acerca. La 2, la B dice, en la figura B, la carga permanece en reposo. La carga permanece en reposo. Listo. A ver, ¿la carga permanecerá en reposo? ¿Qué dicen ustedes? Profe, los polos del imán norte-sur tienen cargas positivo o negativo. Sí. No necesariamente. Una cosa es lo que tengan las... Una cosa son propiedades magnéticas y otra cosa son propiedades eléctricas en base a la carga. Yo puedo decir que cualquier cuerpo tiene electrones y protones, pues, ¿no? Eso es cierto. Pero aquí me hablan de imanes, entonces tengo que priorizar sus propiedades magnéticas más que todo. ¿Listo? Eso es lo principal. No las propiedades eléctricas. No puedo juntar ambas, por eso no los analizamos así. ¿Listo? Si tienen, sí tienen electrones y protones, sí tienen, sí hay, sí existe. Pero la que prima son sus propiedades magnéticas en este caso. ¿Listo? En base a la distribución que existe en el interior, se generan estas propiedades. En base a la distribución de carga, sí. Pero no es lo que... Se podría decir que en base a esa distribución se genera el magnetismo. En base a la distribución. ¿Listo? O bien analizo el magnetismo o bien analizo la parte eléctrica. Que al final es el mismo análisis. Lo mismo. Pero prima el magnetismo. Pues, ¿no? Prima las propiedades magnéticas en este caso. A ver, en esta de acá. A ver, ¿qué significa estos puntitos? Estas líneas deben ser L y L, pues, ¿no? L y 3L acá también, ¿no? Debo suponer. L y L. Ya, es decir que estás en el medio. Ya. A ver, al estar en el medio, ¿qué es lo que se va a cumplir? A ver, creo que esta gráfica es muy parecida a la que ya hemos visto hace un momento, ¿no? Norte y sur, entonces existe un campo magnético que sale de norte y llega hacia sur, ¿cierto? Ahí está. Listo. Ahora, ¿qué pasa con esa partícula? ¿Qué pasa con esa partícula de carga Q? ¿Se está moviendo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué nos está dando a entender con esa partícula? Dice que las esferas están en reposo. Las esferas están en reposo. Entonces, si esa esfera está en reposo, dime. Bueno, ya me están diciendo que está en reposo, ¿cierto? Se encuentra en reposo. La pregunta es, ¿seguirá permaneciendo en reposo debido a la presencia de ese campo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Seguirá permaneciendo en reposo o no? A ver, ¿la pregunta es de ahorita? No, 12 y 40. Melo, ¿y esa pregunta es de ahorita, para ahorita? ¿O es a qué te referías? Yo sí lo leo.
Es una carga positiva o negativa, aplica. O sea, si no me dicen que la carga es positiva o negativa, y yo quiero hallar como que la dirección de la fuerza magnética, ¿la asumo como positiva o como? No, no puedo asumir un signo de la carga. A menos que la pregunta sea determina el signo de la carga, pues, ¿no? Cuando ya te piden determinar el signo de la carga, tú asumes un signo y usas la regla de la mano derecha. Si lo que tú encuentras con la mano derecha no coincide con lo que te da el problema, entonces lo que tú has asumido está mal, no es positiva, es negativa. Básicamente es como que una hipótesis, ¿no? Tú planteas una hipótesis y ves si tu hipótesis coincide con lo que te dice el problema, pues, ¿no? Pero no, no puedo asumir un signo de carga si es que no me la da. Para estos casos no. Si es que Pero hablamos de si voy de dirección. positivo o negativo, sí, la corriente es, la intensidad, digo, es positiva, ¿no? ¿O ¿Cómo, no? cómo? O sea, si es que voy de positivo, de la polaridad positiva a negativo, entonces la intensidad es positiva, ¿no? No. ¿Qué intensidad? ¿De qué? La ¿Hablas por carga, imanes? ¿o no? A ver, no, no te estoy entendiendo. Ya, positivo. ¿Te refieres a... ¿Estamos hablando de los imanes? ¿A eso te refieres? Ujú. Si es polo norte y Ujú. polo sur, el campo va hacia la izquierda, es decir, de norte a sur. ¿A qué te refieres con intensidad? No sé si te logran entender a qué te refieres exactamente. Es que sí entiendo las 7 todo, solo que me traía duda porque no te decía el enunciado si es que la carga era positiva o negativa. Sin embargo, lo tomamos en cuenta la mano derecha como positiva Pregunta 7 de ¿cuál? de propuestas. De propuestos. Pero acá no hay no hay carga en las 7. No analizas carga, analizas corriente. Sí, pero en el enunciado 2 te pide el conductor experimenta una fuerza magnética hacia la derecha. Y si ubico la dirección es porque tengo que usar mano derecha, ¿no? Claro, a ver, cuando son partículas necesito saber el signo de la partícula, ¿correcto? Obligatoriamente, ¿ya? Ujú. Pero cuando es corriente, recordemos, la corriente eléctrica que nosotros usamos es la corriente convencional, ¿cierto? Y para corriente convencional, las que generan la corriente, ¿quiénes son? Las cargas positivas. Por eso terminas usando la regla de la mano derecha. Recuerda eso. Para corrientes es como si fueran cargas positivas, nada más. Porque es corriente convencional. ¿Está bien? Ujú, sí, profesor. Profe, ¿eso también tiene que ver algo que va de positivo a negativo o no? Pero no con el campo magnético, sino con el campo eléctrico interno dentro del conductor, que ya es otra cosa, pues, ¿no? No, no es a confundir que estas partículas se mueven en función del campo magnético externo, no es así. Esta corriente no cambia su dirección, por más que exista campo magnético, no cambia nada. Esto ya existe porque existe nada más, porque ya ha habido una fuente eléctrica, como en ese problema 7 que te mencionan, ¿no? Una batería que generó esto, ¿ya? Es decir, esta corriente no va a cambiar porque tú pongas imanes, más imanes o menos imanes, ¿no? Porque esto lo genera la fuente o la batería. ¿Ya? ¿Qué pasa con esta corriente o conductor en sí? Interactúa con el campo magnético y al interactuar lo único que se genera es fuerza. Lo que se va a generar es la fuerza. Eso es lo que tú analizas. La fuerza que se genera sobre este pedazo de conductor. ¿Listo? Pero las partículas no cambian. No, ¿listo? Cambian su orientación, sí, porque hay una fuerza, pues, ¿no? Pero más de eso no. ¿Listo? No es que desaparece la corriente o algo así. No. La corriente se hace más intensa o menos intensa. No ocurre eso. Solamente interactúa mediante una fuerza magnética. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Listo. Ya está. A ver, regresando a este problema. Mira, tal como los veo, y me dicen que la carga Q está en reposo, y te dicen la B y la C,
permanecen en reposo, al final los tres corresponden a lo mismo. Porque no podemos analizar, o mejor dicho, no se genera ninguna fuerza magnética porque no cumple con el caso principal, que es tener velocidad. ¿Sí o no? En ninguno de los tres casos la partícula o el cuerpo se mueve. Y si no se mueve, dime, ¿hay fuerza? Es una fuerza mínima. Prácticamente no existe, pues no hay, porque no hay velocidad. Para que exista la fuerza magnética, tiene que haber velocidad obligatoriamente. Por lo tanto, en los tres casos, la fuerza magnética sería cero. Y si es cero, la primera obviamente ya la analizamos, la partícula se queda en reposo, pero como te dicen que se aleja, es falso. Y en la segunda y la tercera te dicen, ¿permanece en reposo? Sí, porque no hay nadie que genere el cambio. Permanece en reposo. Entonces sería verdadero. ¿Listo? ¿Cómo podría cambiar este problema para hacerlo un poquito más interesante y no repetitivo? Por ejemplo, yo lo cambiaría así, ¿no? Para el tercer caso, pues, o el segundo, da lo mismo, que es casi lo mismo. Acá norte, acá sur, y yo te pregunto, ¿no? Si suelto una partícula cargada negativa, ¿listo? Suelto entre estos dos, ¿hacia dónde se iría? ¿Hacia la zona 1 o hacia la zona 2? Dígame. Esto ya lo vuelvo más interesante, creo yo, para que no se vuelva repetitivo todos, ¿no? Obviamente lo hace un poquito más tedioso, pero interesante al fin y al cabo, ¿no? Dime, ¿hacia dónde se iría la partícula? ¿Hacia 1 o hacia 2? Hacia el 1. Hacia el 1, dice. Vamos a ver. Entonces, cuando la partícula empieza a descender, entonces tú sabes que la velocidad debe ser hacia abajo. Velocidad hacia abajo. Pero como hay dos polos aquí magnéticos, debe ir de norte a sur, ¿no? El campo magnético. Hacia la izquierda. Entonces, ya tengo el campo, ya tengo la velocidad. ¿Qué nos faltaría? La fuerza magnética. ¿Y cómo yo determino la fuerza magnética? No el valor, sino la dirección. Con la regla de la mano izquierda, porque es negativa. ¿Correcto? Ahí está. Entonces tengo que buscar la orientación correcta. Mire, creo que girando ya sale, creo, la orientación correcta. No, no me va a salir girando, porque tengo que buscar otra gráfica. Entonces, usando la mano izquierda, yo pongo mi dedo, mi cañón apuntando hacia abajo, el campo apuntando hacia la izquierda. ¿Listo? ¿Y qué pasaría? ¿La fuerza hacia dónde es? Ah, mira, ¿la fuerza hacia dónde es? Saliendo. Ah, saliendo. Entonces no va ni a uno ni a dos. Entonces, el planteamiento, la pregunta tendría que ser en base a eje X, eje y eje Z, ¿no? Así sería más bonito. Claro, porque cuando hay tres dimensiones podemos trabajarlo así. Va a eje X positivo, eje X negativo, o eje Y positivo, eje Y negativo, o Z positivo, Z negativo. Ahí está, sería mejor el planteamiento así. Ya está. Improvisando. Bueno. Entonces, como te das cuenta, usando la regla de mano izquierda, la fuerza magnética, ¿cómo nos saldría? Nos saldría saliente. Y si es saliente, usando este sistema de coordenadas, estaría yendo en esta dirección, ¿no? La fuerza sería en el eje Z positivo. ¿Concuerdan conmigo? Coméntame, por favor, si se llevó a entender esa parte. Sí. ¿Sí? Ya está. Entonces, ahí sí se volvería más interesante, tal vez, un poquito más elaborado, para que no se vuelva tan repetitivo. ¿Te das cuenta? Porque no se vuelva tan repetitivo la primera, la segunda y tercera, porque al final es lo mismo, pues no hay carga, mejor dicho, no hay velocidad, no hay fuerza, y si no hay fuerza, no pasa nada con la partícula. ¿Listo? No pasa nada con la partícula. ¿Ya? Ya, hasta el final es eso. A ver, ¿qué más preguntaron por acá? A ver.
Me dice, a ver, Melody, antes de seguir con esto. En la 4. ¿4 de propuestos, Melody? Sí. 4 propuestos. Ya, lo primero que tienes que hacer es esta. A ver. Recuerda que la diferencia potencial se relaciona con la corriente y la resistencia. Y justo te dan todo eso. A ver, mira. Vamos a ver rápidamente. Ya, a ti te están pidiendo el campo magnético, ¿no? En el centro. Ya. El campo magnético en el centro se calcula como mu sub 0 por la corriente entre 2 veces R. Para calcular el campo, el mu sub 0 ya lo tengo. El R también lo tengo, ¿no? Que es el radio, por si acaso, ¿ya? No vamos a confundirnos el radio. Listo. Ya está. Entonces, ¿qué es lo único que nos faltaría? Nos faltaría solamente la corriente, ¿cierto? La corriente que circula para esta diferencia potencial. Pero dime, un circuito, la diferencia potencial no es igual a I por R. Entonces, esta corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Dime, ¿el voltaje lo tenemos? Ah, no, el voltaje te piden, disculpa, ¿no? A ver, espérate. Ah, discúlpame. El campo tenemos, mu sub 0 tenemos y la resistencia, el radio tenemos. Entonces me piden, necesito la corriente. De acá tengo la corriente. Ya tengo la corriente. Entonces, si ya tengo la corriente, listo. Entonces acá está por las puras. Si ya tengo la corriente ya lo tengo. ¿Tengo la resistencia? Sí, y con eso ya calculas el voltaje. ¿Correcto, Melody? Sí. Esa sería la idea. Es decir, con el dato del campo magnético en el centro, tú calculas la corriente que ha generado ese campo. Y justo esa corriente es la que circula por el circuito. ¿Listo? Y esa corriente multiplicado por la resistencia es igual a la fuente, a la diferencia potencial. Ya con eso saldría. Ya. Listo. Ahora, si regresamos a este problema. ¿Cuál es la dificultad aquí? En encontrar la dirección con la regla en la mano derecha e izquierda, ¿cierto? Porque al final se reduce a eso. ¿Cierto, Ana? ¿O no? Coméntame. Ana colapsó, creo. ¿Dónde está Ana? Ok. Listo, a ver, hay una introducción muy grande, pero al final me dicen, creo, sobre la base de lo descrito y las fuerzas que actúan sobre la carga, podemos afirmar correctamente que la trayectoria del electrón es en la primera región y que es en la segunda región. Son electrones. Entonces, mira, esta partícula es un electrón. Si es un electrón y está dentro de un campo eléctrico, dime, ¿la fuerza eléctrica hacia dónde sería? ¿En la misma dirección que el campo o en dirección opuesta? Sería en dirección opuesta, ¿cierto? Entonces, acá entonces me sigue, no te preocupes. Entonces la fuerza eléctrica sería hacia la izquierda. Pero mira, por más que la fuerza eléctrica sea hacia la izquierda, no significa que la partícula termine yéndose hacia la izquierda siempre. No, porque aparte de la fuerza eléctrica, también existe velocidad. Entonces la partícula tiene que empezar a moverse en función de estos dos. ¿Cómo así, profe? A ver, si tú te mueves, es como si tú estuvieses corriendo, ¿no? Tú estás corriendo hacia adelante, te vas hacia adelante, pero alguien te empuja de costado. Dime, ¿tú te caes nada más? No, no. Si te empuja, ¿qué va a ocurrir? Tu cuerpo va a empezar a cambiar de trayectoria por el estímulo, por la fuerza externa. Entonces aquí la partícula está moviéndose hacia abajo.
Entonces se debe mover hacia abajo. Pero hay una fuerza que lo está llevando hacia la izquierda. Lo lleva hacia la izquierda. Por lo tanto, si lo lleva hacia la izquierda, entonces la trayectoria que seguiría la partícula sería una trayectoria de esta manera. Ahí está. Sería una curva. ¿Y qué tipo de curva sería? Sería una parábola. ¿Correcto? ¿Se entiende, Ana? Listo. Entonces la primera sería parábola. Entonces descartamos esto y esto. En el segundo caso, igual, un electrón. Escucha, un electrón, pero ahora está dentro de un campo magnético. Entonces ahora tengo que hacer uso de esto. Pero con la regla de la mano izquierda. Ahí está. Porque es negativa. Como es negativa, mira lo que tenemos. Carga negativa. Ya está. Al ser una carga negativa, vamos a identificar. La velocidad es hacia abajo. El campo, aspita, entrante. Velocidad hacia abajo, campo entrante. Por lo tanto, si tú haces uso de la mano izquierda o regla de la mano derecha, dependiendo del método que tú uses, te vas a dar cuenta que al ser la velocidad hacia abajo, el campo entrante, la fuerza ¿hacia dónde es? La fuerza es hacia la izquierda. La fuerza magnética es hacia la izquierda. ¿Listo? Me dice, ¿en el campo siempre dará una circunferencia? No siempre. ¿Cuándo se genera una circunferencia? ¿Cuándo se genera una circunferencia? Cuando la fuerza magnética es máxima. ¿Y cuándo es máxima? Cuando el ángulo es 90 grados. Dime, aquí el ángulo es 90 grados. Profe, ¿90 grados entre quién? Entre la velocidad y el campo. Entre la velocidad y el campo es 90 grados para nosotros, ¿sí o no? Acá es velocidad hacia abajo. El campo entrante. Si uno es entrante y el otro es hacia abajo, ¿qué ángulo se forma, chicos? Aquí 90. Sí se forma 90 grados, ¿sí o no? Por lo tanto, esta fuerza magnética es máxima. Y si es máxima, efectivamente, se genera una trayectoria circular. ¿Y cómo sería esa trayectoria circular? Sería más o menos así. Donde la fuerza apunta ¿hacia dónde? Hacia el centro. ¿Listo? Hacia el centro. Ya está. Por lo tanto, para el segundo caso sería una trayectoria circular. Ya está. Y tu respuesta sería la B. Parabólica y circular. La pregunta es, profe, helicoidal. ¿Y cuándo se genera una trayectoria helicoidal? Cuando el ángulo es diferente de 90. Pues. Por ejemplo, un ángulo de 50, 45, 37 es una trayectoria helicoidal. Que en algún momento vino, ¿eh? Y en algún momento vino. ¿Listo? Y más o menos su trayectoria es así. Algo así. ¿Listo? Es como si estuviera formando circunferencias, pero también avanzando. ¿Listo? Esa es una trayectoria helicoidal. ¿Listo? Y este caso se genera cuando el ángulo es diferente de 90, pues, ¿no? Cuando hay cierta inclinación. Claro, sí, vino una vez. ¿Y ahí cómo se trabaja? Tenías que haber descompuesto, ¿no? Descompones la velocidad que te dan. Descompones la velocidad, por ejemplo, te dan una velocidad y tenías que descomponer, ¿no? En una componente perpendicular y otra componente paralelo al eje. Se descomponía, ¿no? Y al descomponer, es como si tú proyectas todo esto. Esto tú lo proyectas y si tú lo ves por ejemplo, lo ves por acá. Por ejemplo, acá está el observador. Este es el observador. ¿El observador qué cosa está viendo? Él solamente ve una circunferencia. Entonces, para poder trabajar la parte de la circunferencia, yo necesito la velocidad en esa circunferencia. Entonces, esta velocidad que a ti te dan,
Vamos a poner B sub V y este es B sub, bueno, B sub 1 o B sub X o B sub Y. Tú esta velocidad lo descompones en un eje perpendicular, pues, ¿no? O dependiendo de los ángulos que te dan por ahí, ¿no? Entonces, una de las velocidades descompuestas o uno de los términos lo usas para la trayectoria circular. Y la otra componente, que va a ser paralelo a este movimiento, un B sub Y, ¿listo? Como es una trayectoria rectilínea, esto lo trabajas como si fuera un MRU. ¿Te cuenta? Entonces, las dos componentes se usan, uno para la trayectoria circular y otro para un MRU. ¿Listo? Se hace una descomposición de velocidades. Claro, efectivamente. Ahí está. Más claro imposible. ¿Listo? Ahí está la descomposición que te mencioné, pues, ¿no? Ya por el ángulo, obviamente, ahí sí se nota mejor. Una vez vino, si no me equivoco, sí, efectivamente, en medicina. Y mató gente. Mató gente porque es algo que no se ve normalmente. Pues, ¿no? Pero que se vuelva a repetir es raro, pues, ¿no? Pero sí fue interesante. Fue muy interesante. Tampoco es complicado. Pero acá hay que tener en claro algo. La complicación es en entender el proceso también. Sí, sí, efectivamente. Por eso hubo muchas controversias con esa pregunta. Hubo mucha controversia. No, es raro que venga así. Pero cada cierto tiempo siempre hay preguntas de este tipo, ¿no? Como que salen del molde, ¿no? A veces hay profesores que plantean cosas distintas como que para poder darle un nivel distinto, ¿no? Algo diferente, ¿no? Para no perder esa sorpresa a veces, ¿no? Pero recuerda, lo que de ti te viene, le viene a los demás, así que al final todos son evaluados de la misma manera, pues, ¿no? Pero sí, a veces tenemos que mantener un estándar para no salir de lo que estamos enseñando también, pues, ¿no? Porque esto de acá no es un problema clásico que tú vayas a ver en la pre, por ejemplo, es casi imposible. Sí, efectivamente, Ana, es universitario. Es un buen libro de consultas, porque es universitario, pero entendamos también que las preguntas que vienen ahí son de otro nivel, pues, ¿no? Como este, ¿no? Y más cuando el tema es electromagnetismo, electricidad o magnetismo mismo, ¿no? Profe, Dime, ¿qué pasó? ¿podría dar una idea en las 6, por favor? Súper rápido. Ya, ya con eso terminamos, ¿ya? Es la que Sí, mandaste, sí. ¿cierto? Sí, es que no me llegan los mensajes también, no sé por qué, así que sí. No, sí, sí, ya lo he visto. Es que no me Solo quería llegan, a terminar mí la idea. me dicen que no sale o algo así. Sí, sí lo he visto, sí lo he visto. Acá está. A ver, esta pregunta número 6. Un protón, carga positiva, ingresa perpendicularmente a la dirección de un campo magnético uniforme por el punto M, como se muestra en la figura. Si la magnitud del campo magnético es B igual a pi Tesla, determina el tiempo que tarda el protón en salir en la región del campo magnético en el punto N. Listo. En base a la gráfica, lo que yo puedo suponer es que la trayectoria que se está formando es una cuarta parte de la circunferencia. ¿Lo notas? Ujú, sí. Ya, al ser una cuarta parte de la circunferencia, eso me da a entender que este A, ¿qué cosa es? El radio, pues, ¿no? Radio. Profe, Ujú. ¿siempre va formando como una circunferencia o depende? Si es que el ángulo es 90, sí. Aquí el ángulo de la velocidad con el campo es 90 grados. Sí, Velocidad a la derecha. Campo entrante. ¿Qué ángulo forma? 90. 90 grados. Entonces sí va a ser una circunferencia. ¿Listo? Obligatoriamente. ¿Listo? Al ser una circunferencia, ¿qué es lo que se va a cumplir siempre? Que la fuerza magnética es igual a la fuerza centrípeta. Esto creo que lo mencionamos hace un momento. ¿Listo? Reemplazando los valores y me quedaría que la carga por el campo es igual a masa por velocidad sobre el radio. Ahora, profe, ¿y esto cómo me va a permitir encontrar un tiempo? Acá no hay tiempo, profesor. Efectivamente, no hay tiempo. Pero, ¿qué pasaría si yo a esta velocidad lo reemplazo con lo siguiente? Omega por R.
En una trayectoria circular, la velocidad tangencial es igual a omega por r, ¿cierto? Mira, y al reemplazar, mira lo que me queda. Mira, la pregunta que te han hecho acá es la peor de todas. Es decir, de este tema es el último caso posible que te pueden ir. Porque la velocidad es omega por r, el r se va, ¿cierto? Ya, y te queda esto. Y tú dirás, profe, ya, entonces ya calculé la velocidad angular. Pero la velocidad angular no te piden. ¿Qué me están pidiendo? Tiempo. Profe, entonces, ¿esto cómo lo hago? Ah, es que el omega, recuerda, que es igual al ángulo barrido entre el tiempo. Ahí está. Ahí recién apareció el tiempo. Masa, ángulo barrido entre el tiempo. Y entonces, despejando el tiempo, me quedaría masa por el ángulo barrido entre carga por el campo. ¿Tenemos todo? Claro, tenemos la masa, dato. El ángulo barrido, dime, si es la cuarta parte de una circunferencia, ¿cuál es el ángulo barrido? ¿Sí, medios? Pi medios, ¿cierto? Recuerda, radianes acá se trabaja, ¿ya? Entonces sería pi medios. Ya tengo el ángulo. Tengo el ángulo, tengo la carga, sí, profesor, porque es un electrón o protón, la misma carga igual. Y el campo también tengo de dato. Tengo de dato todo. ¿El problema ya salió? Sí, ya salió. ¿Correcto? Profe, en ese caso la fuerza magnética iría hacia el centro sin importar que la carga sea positiva o negativa, ¿no? Sí. La diferencia es que al ser positiva, la circunferencia se genera por arriba. Si fuese negativa, se va a generar por abajo. Solamente cambia dónde se coloca, dónde se forma la circunferencia, nada más. Porque cambia la dirección de la fuerza, pues, ¿no? ¿Está bien? Igual siempre es el centro, ¿no? La fuerza magnética. Sí, sí. Por ejemplo, Ok. tú analizas acá, por ejemplo, pones la partícula aquí. Profe, pero la partícula se está moviendo de esta manera, con una velocidad inclinada. No importa. La fuerza va hacia el centro. Y te vas a dar cuenta que esa fuerza, con la velocidad, ¿qué ángulo forma? 90 grados también. Profesor, y aquí, acá lo mismo, acá está la velocidad, acá está la fuerza. ¿Y qué ángulo forma? 90 grados. Siempre. En cualquier punto de la trayectoria. Listo. Entonces, esta pregunta es lo peor que puede venir de esta parte. De este temita de trayectoria circular para partículas cargadas, es la peor de todas. Si tú llegas a entender esto o conocer el proceso que has seguido hasta llegar acá, ya cualquier pregunta es relativamente sencillo, pues, ¿no? Pero esta es la peor, como te dije. Ahora, con eso también puedes calcular el periodo, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En algún momento te van a preguntar el periodo. Entonces, el omega también es igual a 2pi sobre periodo. O el ángulo sobre tiempo, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, también puedes usar el 2pi sobre el periodo para poder encontrar el periodo. Y el periodo es el tiempo que demora en dar toda una vuelta. Por ejemplo, si el periodo te sale 20 segundos, dime, para tu problema, si yo solamente quiero la cuarta parte de la circunferencia, ¿cuánto sería tu tiempo? 5 segundos. ¿Te das cuenta? Entonces con el periodo también lo puedo encontrar, por si acaso. ¿Correcto, chicos? Está bien, ¿no? Claro, ahí está. Eso te dejamos de tarea, Melody. Ahí son dos zonas, mira. Lo que tú mencionas ahí son dos zonas, zona uno y zona 2. Y lo más probable es que te pregunten cómo es el campo magnético en cada una de ellas, ¿cierto? Sí. Ya está. Entonces, si te das cuenta, al ser negativa, dime, la fuerza tú ya sabes hacia dónde es, ¿no? Para el caso uno. Este Sí, es... saliente. No, la fuerza, ¿cómo es? No la fuerza no, pero campo. No, cambio, La, campo. fuer- Campo la saliente. fuerza es así, ¿cierto? Ajá. Por lo tanto, el campo aquí sería saliente. Saliente sería puntitos, ¿no? Ahí está. Listo. Pero cuando llega a la zona 2, mira, la partícula hacia dónde se mueve, hacia la izquierda, ¿no? Estaría cambiando su trayectoria, hacia la izquierda. ¿Y la fuerza hacia dónde es? Hacia arriba, pues no, hacia el centro, en este caso. Entonces, velocidad a la izquierda, fuerza hacia arriba, ¿hacia dónde es el campo? Entran. Entrando, ya está, problema acabó.
Listo, así práctico. Sí queda claro, ¿cierto? Ya, excelente, ya está. Mientras más practican, se dan cuenta que más entienden, ¿no? O les queda más claro las cosas. Esa es la idea, chicos. Y chicos, en general. ¿Correcto? Bueno, el tiempo se ha culminado. Ya. ¿A quién paso a cobrar por estos 18 minutos? Fue un gusto, chicos. Ya nos estaremos viendo la siguiente semana para una nueva clase o nuevos temas. Cuídense mucho a todos. Hasta luego. Chao. Gracias, profesor. Igualmente, chicos. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Gracias, Hasta profesor. luego, David. Nos vemos.